días, don Henry y Lorena. Espero que se encuentren muy bien. Muchas Gracias por la gracias. invitación. Gracias, más bien, pues cuéntenos entonces, primero este estudio, este informe que ustedes entregan, ¿lo hacen cada cierto tiempo o es que ahorita se ve como una crisis, por así decirlo, en este tema? Sí, bueno, vamos a ver, el tema del transporte público en Costa Rica revierte bastante complejidad, ¿verdad? Hay temas históricos, estructurales que han dificultado la modernización del servicio, ¿verdad? Partamos del hecho evidente de que Costa Rica es uno de los pocos países que no cuenta con un subsidio público al transporte público masivo, como sucede en la mayoría de ciudades y países. En Europa el subsidio supera el 50%, en América Latina no baja del 30%, ¿verdad? Entonces eso hace que la sostenibilidad financiera del servicio dependa exclusivamente de las tarifas. Y ante un escenario post pandemia donde no se ha recuperado la demanda de los pasajeros, ¿verdad? Dependiendo de la ruta puede estar entre un 70 y 80%. Ujú. Eso hace que en algunos casos, especialmente las rutas más pequeñas, ¿verdad? Aquellas que tienen entre 1 y 5 unidades y en zona rural, digamos, no cuenten con la capacidad para poder soportar esa baja de la demanda adicionalmente a otra serie de causas. Este fenómeno de las rutas abandonadas se ha agravado en los últimos meses, no es nuevo, digamos, no es reciente, solo post pandemia, ya desde hace 10 años tenemos reportes de algunas rutas abandonadas, pero en realidad a nivel de la administración poco se ha hecho, ¿verdad? Para atender esas situaciones. A este momento calculamos que hay cerca de 106 rutas abandonadas, localizadas especialmente en zona rural, empresas pequeñas como les decía, Ujú. pero para poder determinar las acciones aplicables en cada caso es necesario conocer las causas, ¿verdad? Ujú. Por eso Do- es que en los últimos meses hemos venido realizando un trabajo en todas las regiones del país para poder identificar esas causas y a partir de eso y en conjunto con el MOP-CTP delinear las acciones para valorar la reactivación de esas rutas. Ujú. Que estén en abandono significa que están como en una pausa, que cerraron del todo, ¿qué es lo que implica? Una ruta en abandono es que no hay servicio, ¿verdad? Es decir, el servicio está autorizado por el Consejo de Transporte Público como ente rector en la materia, pero no hay un operador prestando el servicio. Entonces prácticamente no existe, los usuarios tienen que buscar otras Ujú. alternativas, ¿verdad? Que de hecho este mismo estudio nos permite ver cómo, digamos, algunas personas recurren a la adquisición de vehículo propio, motocicleta, Ajá. a caminar, al transporte informal, ¿verdad? Pero deben buscar otra vía alternativa para poder movilizarse en comunidades que ya hoy al menos no tienen un servicio directo, ¿verdad? Puede que pase otra ruta cercana, pero directo a la comunidad. A Claro. esas comunidades ya no hay servicio. Entendemos entonces es que, don Pablo, que es ¿cómo se dice? El modelo, la fórmula, la que está enferma, el modelo operativo del sistema está mal, porque si obviamente no hay cómo subsidiar, la gente dejó de tomar los buses y si se quedan de 100 pasajeros que había, solo 5, esos 5 quedaron a su suerte, ¿verdad? Mm. Sí, 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 hay una serie de elementos, ¿verdad? Que nos hablan, o síntomas que nos hablan de lo que está padeciendo el transporte público en nuestro país, ¿verdad? Partiendo de que no hay un subsidio que permita amortiguar esas Ujú. posibles variaciones en la demanda. La mitad de los prestadores son micro, ¿verdad? De unas 5 unidades, una cuarta parte son pequeños, de 6 a 15, es decir, en realidad los operadores están bastante atomizados, ¿verdad? Hablamos de casi 300 operadores en 400 rutas. Todo esto implica que la calidad del servicio no necesariamente sea tan buena, ¿verdad? Y Claro. finalmente los usuarios en la era de la información tienen ahora otras formas de resolver su necesidad porque el hecho de que el uso del autobús haya caído no quiere decir que la gente no se esté moviendo, ¿verdad? Hay temas de teletrabajo y clases Sí. virtuales, pero la realidad es que la gente se sigue movilizando y lo vemos todos los días en las presas y demás. Y temas como el del adulto mayor, ¿verdad? También Ujú. es un síntoma, ¿verdad? En el sentido de que la población está envejeciendo, hay más adultos mayores, el costo asociado o la exoneración a los adultos mayores no lo asume el Estado, no lo asumen las empresas, lo asumen el resto de pasajeros, ¿verdad? Entonces,
ustedes comprenderán que en el caso que baje la demanda, y que la demanda general, pero que más bien aumenta en los adultos mayores, los Sí, costos de la ruta deben ser distribuidos cada vez entre menos pasajeros regulares. Eso tiende a elevar la tarifa y eso también puede ser un elemento para que los usuarios vayan, digamos, apartándose del uso del bus y, por ejemplo, hay personas que posiblemente haciendo sus números determinan que les sale mejor pagar la cuota de una motocicleta en alguna tienda, ajá. ¿verdad? Que pagar el costo diario Claro, y es que del servicio de autobús. Claro. Hoy don Pablo entregan motocicletas con la cédula, ¿no? Entonces ya mucho más fácil. Prácticamente. Ujú. Sí, pero algo que yo creo que es fundamental entonces para finalmente, el único camino que podría salvar el sistema o que las empresas puedan subsistir es subsidiándolas. O sea, no, ¿de qué otra manera podría ser? Bueno, ese es un elemento, digamos, que mencionamos porque es la realidad, o sea, es la práctica internacional en Sí, los países y las ciudades de que el transporte masivo, entiéndase metro, tranvía, tren, autobús, hay un cierto nivel de subsidio. Eso es un componente importante, pero eso debe redundar también en mejorar la calidad de servicio, especialmente los tiempos de traslado, ¿verdad? Se ha mencionado ya desde hace 25 años este proyecto de sectorización, que a la fecha, digamos, no ha habido alguna implementación, pero que en el fondo lo que busca es, o para que sea efectivo, deberían haber, por ejemplo, carriles exclusivos o al menos preferentes, de manera que los tiempos de traslado sean más convenientes y las personas, como sucede en otros países, valoremos mejor utilizar el transporte masivo porque voy a, a llegar más rápido, ¿verdad? También el hecho de esta atomización de tantas empresas pequeñas y demás limita el aprovechar economías de escala, ¿verdad? Si claro, hubiera claro. grupos a nivel de consorcios y demás, puede que haya alguna ruta no rentable, pero si hay otra que sea rentable, entonces se puede adquirir o se puede llegar a un cierto equilibrio, ¿verdad? Pues Entonces, hay varias acciones que se pueden delinear, ¿verdad? Quizás por lo que vemos en otras ciudades y países, el subsidio es un elemento clave, pero hay otras cosas asociadas también a la claro. gobernanza del sistema, a la calidad del servicio, y también las políticas públicas, ¿verdad? Que favorezcan el uso de este medio de transporte. Pablo Varela es el intendente de transporte, esta mañana con nosotros aquí en Desde Buena Mañana. Don Pablo, muchas gracias. Nada tranquilizante, nada Pues, bueno el panorama para mucha gente, especialmente en provincia. Don Pablo, gracias. Mucho gusto, buenos días y quedamos a la orden. muchas gracias. Dice un cuadro